Es momento de ponerle fin a la serie de videos que he dedicado como manera introductoria a la filosofía, al drama ficticio que elaboré relacionado con la filosofía y con las ciencias particulares. Bienvenido a Café y Filosofía, yo soy Oscar Navarro. Comparto contenido que tiene que ver con temas de introducción a la filosofía, historia de la filosofía y aspectos de actualidad. Si este contenido te interesa, te recomiendo suscribirte. Y bien, como te decía al inicio, he estado haciendo una serie de videos relacionados con cuestiones entre las ciencias particulares y la filosofía como tal. He hablado de las cosas que las unen, he hablado de aquellas o aquellos momentos históricos en donde más se marcó una diferencia, y al final de cuentas también he buscado rescatar el carácter científico de la filosofía, no aplicado directamente como se entiende en la actualidad, pero sí como en un conocimiento cierto de las cosas a través de sus causas. El día de hoy, dando fin a esta serie de videos que puedes ver en esta playlist que te voy a dejar aquí arriba, pues es momento de separar los caminos. Todo esto en un sentido amplio, porque si hablamos en un sentido estricto no podemos encontrar una verdadera separación, porque sería contradecir todo lo que he venido platicando contigo en el camino. Sabemos que las ciencias particulares no hacen como tal un camino filosófico, porque tienen al final de cuentas un propio método de estudio. Y esto es muy importante porque el hecho de que las ciencias particulares hayan tenido su origen en la filosofía no quiere decir que no puedan especializarse en sus propios métodos para llegar a conclusiones concretas que son necesarias en su área particular. Entonces, ¿cuál sería al final el camino de la filosofía si cada una de estas ciencias que hemos estado mencionando en otras ocasiones es autónoma? Porque definitivamente tiene que ser algo que no interfiera en esa autonomía que hemos estado mencionando. Y bien, pues a la filosofía le corresponde juzgar a las ciencias, pero no en un sentido como si fuera la Inquisición, sino en cuanto que le compete juzgar los principios de todo conocimiento humano para poder darse cuenta del valor de los métodos propios, o sea, el de las ciencias. Por ejemplo, la filosofía tendría que determinar el objeto propio de cada ciencia particular. Esto con el fin de que las ciencias queden clasificadas en una jerarquía, dependiendo de la naturaleza de cada una. Y antes de seguir, no estoy diciendo con esto que va a estar metiendo sus narices en todo lo que las ciencias particulares hagan, sin dejarlas realmente crecer, como si fuera aquella suegra incómoda que no le gusta que su hijo o su hija hayan formado por fin una familia y todo el tiempo está queriendo meter la cuchara para ver en qué puede aportar, cuando en realidad pues está dañando más, ¿verdad? Sonaría también como si algún país en algún momento de la historia de nuestro planeta Tierra anduviera queriendo meter su cuchara en todos lados y ver cómo se organiza un país, qué líderes están en este, y si no les gusta pues los quita y demás, ¿verdad? Y pues tanto en la organización internacional como en la vida familiar, como entre la filosofía y las ciencias, estar metiéndose nada más para estar dando órdenes pues sería verdaderamente nefasto. Lo bueno es que estos casos no pasan en ninguno de los tres lugares, ¿verdad? La filosofía entonces no va a buscar interferir como tal en las ciencias en sus mismos terrenos. La filosofía no va a proporcionarle a la biología o a la física métodos para juzgar la verdad de alguna de sus leyes, pero lo que sí puede suceder es que al momento de que alguna de estas dos ciencias emitan algún juicio, alguna afirmación, pudieran no estar justificadas y que están intentando abarcar temas que directamente no les competen a su ciencia. Vamos a poner un ejemplo un poco polémico. La cuestión del aborto. Aquí pudiéramos hablar de dos ciencias particulares que van muy relacionadas, que al final tienen mucho que ver con esta temática. Por ejemplo, la biología y la medicina. A la biología que le compete en este caso va a determinar en qué momento inicia el nuevo ser, ya sea en la concepción, a las 3 semanas, a las 12 semanas, no sé, eso le toca a la biología justamente. Va a determinar también si el ADN que tiene el feto es distinto al de la madre, si es un parásito, si no se considera un parásito. Eso perfectamente le puede tocar a la biología. Y ya eso acompañado también de la mano de la medicina. Pero a la filosofía le va a tocar dar un juicio relacionado con la parte ética del abortar o no abortar. Y así trabajan de la mano. La biología va a poner al final de cuentas sobre la mesa, en una tabla pareja, todos estos datos. Y ya la filosofía, a través de una de sus ramas, por ejemplo la bioética, va a hacer ya juicios pertinentes después de una reflexión profunda. Esto es importante porque las conclusiones de las ciencias particulares no se deducen directamente de la filosofía, pero tampoco son ajenas totalmente de ella. De hecho, Jacques Maritain,
dirá que para avanzar en las ciencias no hay necesidad de ser filósofos, pero también va a afirmar que no podemos desligar totalmente la ciencia de la filosofía, ya que si un científico se desliga totalmente, dice Maritain, no podría darse cuenta ni del lugar ni del alcance de su especialidad en el conjunto de los conocimientos humanos. No usar la filosofía terminaría llevando al científico a lo que el mismo Maritain determinó como el descanso general de la inteligencia. Y bueno, caminos separados, pero no totalmente desunidos. En algún momento los caminos se vuelven a entrelazar, que es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Será bueno preguntarnos en qué momento histórico estamos con relación a las ciencias y la filosofía, qué tan enemistados o bien relacionadas están hasta este punto en donde nos encontramos ahorita en el espacio-tiempo. Y para esto Mariano Artigas menciona 3 momentos históricos de esta relación. El primero, en la época de la antigüedad junto con la Edad Media. Este periodo es bastante largo, pero tiene la similitud de que los estudios científicos experimentales pues se agrupaban junto con los filosóficos. Ya habíamos hablado incluso de que una de las obras principales de Isaac Newton pues tiene en su título el nombre filosofía, porque no veía la filosofía de la naturaleza alejada de la física que él estaba innovando y revolucionando. Y ya sé que Newton no vivió en la Edad Media, pero todavía tenía esta parte de pensamiento en donde no veía diferencias entre la ciencia y la filosofía. Por eso lo menciono aquí, todavía dentro del periodo, aunque vuelvo a insistir, no está relacionado Newton con la Edad Media. El segundo periodo que ya está más apegado a Newton, ahora sí, es en el siglo XVII, momento en el que ocurrió el cambio a la inversa. La filosofía ya no iba de la mano de la ciencia. ¿Por qué ocurrió? Justamente porque se dio un gran desarrollo en las ciencias experimentales. Y ese desarrollo motivó a todos aquellos que estaban interesados en descubrir cosas nuevas, pues un impulso en su crecimiento. Muchos vieron en el conocimiento científico lo único válido para poder alcanzar realmente la verdad, para poder ser objetivos. Ya no creían que se pudiera conocer la naturaleza por otro medio. Entonces, ¿qué sucedió con la filosofía? La relegaron solamente para puras reflexiones metodológicas o para sintetizar algunas conclusiones científicas de las ciencias particulares. Y dentro de todo esto hubo quienes quisieron proteger a la filosofía, pero se fueron también al otro extremo y querían que las ciencias particulares se limitaran solamente a una función secundaria para darle la primacía todavía a la madre de las ciencias. Probablemente este periodo histórico pudo haber sido el más conflictivo entre lo que es la ciencia y la filosofía, y esto generó bastantes confusiones que todavía hasta la fecha se siguen viendo, incluso en redes sociales. Pareciera el cuento de nunca acabar. La tercera etapa, según Artigas, se da a partir del siglo XX. Gracias a las revoluciones científicas que hubo, se comprendió mejor el método experimental. Probablemente por eso el siglo XX está lleno de grandes descubrimientos y de grandes avances que hasta la fecha siguen resonando todavía en la comunidad científica y todavía se siguen estudiando incluso en el nivel más básico, elemental de la educación. Pero vuelvo a lo mismo, a pesar de que ya se comprendieron mejor los métodos y se pueden delimitar de manera más concreta qué función tiene cada una de las disciplinas, filosofía, ciencias y demás, todavía siguen estando los estragos positivistas que mencioné hace un momento. Y es que definitivamente pues estamos hablando del siglo XVII al XX, no podemos desaparecer 3 siglos de conflictos nada más por no más. Y no podemos echarle nada más la culpa a las ciencias particulares y a aquellos que las defienden como el conocimiento supremo, porque también la parte filosófica pues ha hecho lo mismo y ha dado su parte para seguir alimentando estas separaciones. Justo por lo que mencionaba, para buscar salvaguardar la disciplina y que no se vaya a perder o que no se vaya a desvirtuar. Y pues estamos en este punto tal cual. Ya no es siglo XX, estamos en inicios del siglo XXI, ya en la segunda década, pero todavía estamos viendo esta situación ya más tranquila, menos conflictiva, se va entendiendo mejor, se está colaborando nuevamente entre los dos lados, pero aún así sigue existiendo esta brecha, que yo espero que poco a poco se vaya cerrando. A lo mejor no nos va a tocar verlo directamente, pero sí en algún momento histórico tal vez la humanidad ya pueda considerar una colaboración tranquila y apaciguada entre la ciencia y la filosofía. Que no está del todo mal que tengan sus diferencias, porque al final eso ayuda a enriquecer el conocimiento. Porque si todos se estuvieran solapando y, sí, sí, tienes razón, tú también, todo lo que digas está bien, pues al final no va a crecer el conocimiento, solamente vamos a estar estancados en un estar de acuerdo ficticio. Al final podemos quedarnos con una frase que en redes es atribuida a Sócrates, aunque no necesariamente pudiera ser él, pero que creo que tiene bastante objetividad, donde parafraseándola dice que el fin de una discusión no es ganar al contrincante, sino más bien el alcanzar la verdad. Entonces sí sería bueno eso, el verdadero científico, el verdadero filósofo, al final va a buscar encontrar la verdad. Y si uno de los dos se da cuenta que en el camino por donde va no está bien, pues sería bueno rectificar y reconocer cuando alguien
le está diciendo que no es por ese lado. Sea filósofo, sea científico. Ese debería ser el punto más sano y espero que en algún momento logremos llegar a él, aunque a veces tal vez no tenga que ver tanto la disciplina científica o la disciplina filosófica, sino muchas veces en la soberbia intelectual que pudiéramos tener cada uno de nosotros como seres humanos. Pero bueno, este video ha llegado a su fin. Si te ha gustado, te agradecería mucho que le dieras un like y le des clic al botón de compartir para que no te pierdas el resto de videos que voy a seguir subiendo sobre historia de la filosofía, introducción a ella y aspectos de actualidad, como te mencionaba hace unos minutos. Gracias por acompañarme en esta charla de café. Nos vemos en la siguiente.